Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, queridos. Quiero compartir la palabra. Abramos nuestras Biblias en el libro de Ruth. Libro de Ruth. Ruth es un libro pequeñito que está en el Antiguo Testamento después de Jueces. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, Josué, Jueces, Ruth. Es bien pequeño, está bien escondidito ahí. Bien, capítulo 1, versículo 1. ¿Estamos ahí todos? Amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Versículo 5. Y murieron también los hijos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a extraer de ella todos los nutrientes que necesitamos en nuestra vida espiritual. Podamos crecer, que podamos ser fortalecidos por ti, Señor. Por favor, Señor, amado Espíritu Santo de Dios, eres el mejor maestro. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así comienza el libro de Ruth. Es un libro cortito, son historias, es una historia, tiene apenas 4 capítulos. En un ratito lo lees, en unos 15 a 20 minutos lees todo el libro. Pero es una historia fascinante, es una historia preciosa. La situación del pueblo de Israel en aquel entonces era una situación muy complicada. Para que ustedes puedan entender el panorama aquí, les quiero hablar un poquito de lo que pasó, lo que estaba pasando antes de Ruth, ¿no? de que llegue a esa historia. El pueblo de Israel no había pasado mucho tiempo que había salido del desierto y había entrado a la tierra prometida. Habían poseído ya la tierra había sido repartida entre todas las tribus de Israel. Y la secuencia, ¿no? Por ejemplo, Génesis, la creación y la entrada del pueblo de Israel a Egipto, el principio. Éxodo es la salida del pueblo de Israel de Egipto y su peregrinación hacia la tierra prometida. Levítico, Número, Deuteronomios son libros donde habla de las leyes que Dios establece para el pueblo cuando el pueblo está peregrinando por el desierto. El tabernáculo, la construcción del tabernáculo, los detalles, cómo los rituales, cómo tenían que hacer las ofrendas. Dios está enseñando al pueblo, ¿no? Y
y obviamente en ese viaje hacia la tierra prometida. Llega Josué, que es el momento en que el pueblo, se levanta Josué como líder y el momento en que el pueblo está a las puertas ya para entrar a la tierra prometida, cruzar el río Jordán y conquistar la primera ciudad, que sería Jericó, y entrar entonces a poseer la tierra. Por eso está la secuencia en la Biblia ahí, todos esos libros, viene, ¿no? Y de pronto Jueces, llega el libro de Jueces, muere Josué, ahora no hay ya un caudillo, un hombre que gobierne toda esa nación, ese pueblo, y entonces comenzó a pasar algo bien triste en la nación de Israel. Dice las Escrituras en Jueces, vamos al libro de Jueces, capítulo 17. Jueces 17, 6. El libro de Jueces está antes de Ruth. 17, versículo 6. Dice así: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa era la situación de la nación de Israel. No había un rey, no había un cabeza, alguien. Habían jueces que juzgaban, que solucionaban los problemas, donde las personas venían y consultaban, ayudaban a solucionar los conflictos, pero no había alguien que se levantara y estableciera el culto nuevamente, porque el tabernáculo estaba no sé por dónde y todo así. Algunos iban, adoraban allá, había otros que iban por otro lado. No había un rey que levante un ejército para poder hacer frente a los enemigos que querían nuevamente incursionar al territorio de Israel. Entonces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero mira este detalle aquí. Vamos al capítulo 18 de Jueces. Capítulo 18, versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. No había rey. Se repite nuevamente lo que leemos por segunda vez. Y ahí la tribu de Dan, que no estaba muy conforme con lo que tenía, quería más y andaba queriendo conquistar tal vez de sus hermanos un pedazo de cada uno, en fin. Vamos a Jueces, capítulo 19, versículo 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Y ahí sigue una historia. Como no había rey en Israel, un levita andaba errante. Los levitas tenían su lugar en la nación de Israel. Los levitas tenían su función. Tenían las ciudades donde se les había asignado para donde podían vivir los levitas. No había razón para que un levita ande como forastero en las tierras de Efraín, en un lugar tan distante. Pero como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Capítulo 21 de Jueces, el último capítulo, versículo 25, el último versículo del libro. Dice así: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. 4 veces en un mismo libro vuelve a repetir la misma orden, la misma descripción de la nación. Entonces, ¿qué pasaba
en Israel, la situación del pueblo, la nación de Israel, fueron los años, fue el periodo más oscuro de la nación de Israel, porque ellos vivían, había división entre ellos, había guerra civil entre ellos, hubo guerra civil. Hermano peleándose contra hermano, tribu contra tribu. Hubo crueldad entre ellos. Si lees la historia de los jueces vas a ver unas crueldades que están registradas allí. Terribles, pero es la palabra no puede ocultar estas cosas. Hubo también apostasía, hubo una desgracia nacional. Terrible, una tragedia en toda la nación. Así era el tiempo de los jueces. En ese panorama, en ese medio de ese caos, es como que Dios abre un paréntesis y surge una historia que yo llamaría una historia de amor. El libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro que cuenta la historia, una historia de amor. De un hombre hacia una mujer. Yo veo aquí, en todo esto, la figura de la iglesia y de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Es la figura de nuestras vidas, la vida del cristiano. Así como la nación de Israel que tuvo caos y tanto problema, tantas cosas, porque no había el rey para gobernar. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando el rey, nuestro rey, no está ocupando su lugar en el trono. No sé si me dejo entender. Cuando Dios no gobierna nuestras vidas, cuando somos independientes, hay división en nosotros, hay caos, las obras de la carne se manifiestan, el odio, el enojo, la ira, la corrupción, nuestros sentimientos más primitivos del hombre comienzan a pelear dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque no hay el rey en el trono. Y como no hay el rey, cada uno hace lo que quiere hacer. Como dice el español Camba, lo que le viene en gana. A ver. Es una figura. Así vivía el pueblo de Israel. Pero en medio de ese caos surge una historia de amor. Surge una historia de amor, una historia donde habla de una muchacha llamada Ruth, y ya vamos a ver detalles de su vida. Y es lo mismo que nosotros vemos en este momento en nuestras vidas y en la vida en el mundo entero. Cuanto más maldad hay en el mundo, nosotros miramos a nuestro alrededor y ¿qué vemos? Abres el periódico y se te paran los pelos, ¿sí o no? No crean, las noticias no son de las mejores. No te va a hacer reír las noticias. No te va a transmitir paz, sino que mejor lo cierras porque ya te altera la presión, el corazón comienza a... ¿no? Pero en medio de ese caos del mundo hay una historia de amor. El Señor sigue amando a la humanidad. El Señor sigue buscando al hombre con su amor y quiere traerlos. Por eso es una figura de la iglesia. ¿Cuándo fue que nos hemos acercado al Señor? ¿Cuándo fue que nos hemos venido para el Señor?
Era cuando todo estaba bien, cuando estabas allá echado, ¿no ve? Refrescándote. Y de pronto, de la nada, me vuelvo al Señor. No, algo ha pasado. Algo ha pasado. Nos hemos decepcionado con cosas de la vida. Cuando nos hemos enterado que las verdades que sabíamos todas estaban erradas. Y hemos conocido el camino, la verdad y la vida. Amén. Nos hemos venido al Señor. En medio del caos surge la historia de amor de un Dios amoroso que nos busca, que nos ama, que nos perdona. De un esposo que en medio del caos está buscando a una esposa y la ama y se entrega por ella. Amén. Esa es la historia. Ruth surge en esa historia. Ahora, ¿qué pasó por qué Elimelech? He leído aquí el comienzo. Había un hombre, una familia, Belén de Judá, tenían su propiedad, su heredad. Pero hubo hambruna, hubo hambre. Y generalmente, en la historia del pueblo de Israel, cuando había hambre, no había razón. No había razón. ¿Cómo puede haber hambre en el pueblo de Dios? Y peor todavía, en Belén. ¿Qué quiere decir la palabra Belén? Belén quiere decir casa de pan. Sería el colmo. Casa de pan y no hay pan, no hay alimento. Pero en la historia nosotros vemos que cuando había hambre en la nación era porque el pueblo estaba siendo juzgado, estaba cosechando lo que había sembrado, por así decir. Por ejemplo, en Levítico, vamos a Levítico. No cierres tu Biblia, no pon tu dedo ahí en Ruth, no, porque vamos a volver. Y abrí ahora en Levítico. (26) 18. Levítico 26, 18. Vamos a leer hasta el versículo 20. Dice así: y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. En otras palabras, no va a haber lluvia y no va a haber fruto. Versículo 20: vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Eso estaba en Levítico, y era un Dios advirtiendo al pueblo mucho antes, diciendo: mira, si ustedes se apartan de mí, si ustedes me dan la espalda, si ustedes se vuelven a los ídolos, va a pasar esto. En Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 28. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán las maldiciones. Nos saltaremos al versículo 23. Era una maldición esto. Versículo 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está bajo de ti de hierro. Dará Jehová
por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. O sea, en vez de que haya lluvia, iba a venir, ¿qué? Tempestad de tierra, de arena, ¿no? Así, terrible, hermano. Imagínese cómo no era ese castigo. Si aquí nomás en Santa Cruz, con la ventolera que hay, ¿quién soporta esa tierra? ¿Ah? ¿No ve? Hay que barrer el patio todos los días. Ya uno dice, Dios mío, tanta tierra. ¿Se imaginan allá cuando era una maldición sobre la nación? No había lluvia por muchos años. Y miraban, ¿será que va a llover? Y venía, era polvo y ceniza y tierra, seco. La tierra partida, seca. Entonces, si Israel estaba con esa hambruna, era porque ellos estaban cosechando lo que habían sembrado: desobediencia a Dios, independencia de Dios, idolatría. En vez de adorar a Dios, estaban adorando a los ídolos. Entonces se desató toda esa maldición que Dios ya había dicho a ellos que pasaría con ellos si ellos dejaran al Señor. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6 versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Entonces es para que nosotros tengamos cuidado, porque hay momentos que vienen pruebas sobre nuestras vidas. A veces vamos a cosechar lo que sembramos, pero muchas de las veces el Señor también nos prueba nuestra fe. El Señor prueba nuestra perseverancia, nuestra lealtad hacia Él, nuestro amor hacia Él. Vienen pruebas. Y nosotros no podemos, queridos, huir de las pruebas o entrar en una posición de simplemente soportar la prueba. Hay tres cosas que pueden pasar: o soportas, o huyes, o la recibes y pasas la prueba, pasas por ella. Cuando simplemente soportamos la prueba es como nos ponemos así como que, ay, Dios mío, la prueba, ay, ni modo, ay, Señor, ¿no? Y termina la prueba. Pasé por la prueba, pero ¿quedó algún fruto? No, nada, pasé por la prueba. Y a veces se vuelven más amargas cuando solamente las soportamos. Cuando huimos de la prueba, no aprendemos el propósito que Dios quiere enseñarnos. ¿Por qué nos estamos pasando por la prueba? Pero cuando pasamos por ella con gozo, enfrentamos la situación, pasamos. Y al terminar, salimos victoriosos. Amén. Y con frutos. Amén. Aprendimos, crecemos, pasamos a conocer más al Señor. Porque hemos sido probados y hemos sido aprobados. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En Romanos dice así, Romanos 8:28. Mira lo que dice ahí. Ese es el fruto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por más adversas que sean las pruebas, va a haber un fruto de eso. Y es para bien. Ahora, Elimelech, el padre de familia aquí, tomó una decisión equivocada. Estando en Belén, la casa de pan, salió de Belén llevado por las circunstancias,
y se fueron a las tierras de Moab. Fue un gran error. Grave error. ¿Se imaginan? Si aquí en mi tierra que Dios me ha dado, hay una prueba, ¿qué me hace creer que en el territorio enemigo voy a ser prosperado? Y vamos a ver que era un territorio enemigo, y no era cualquier enemigo los moabitas. Era un enemigo muy especial. A veces creemos que de donde estamos, porque hay una lucha, hay una prueba, una dificultad, nos tomamos la decisión de salirnos. Elimelech no buscó la orientación de Dios. Elimelech no fue a Dios pedir consejo o al profeta, no dice eso. Elimelech simplemente se fue a las tierras de Moab con su familia, huyendo de la prueba, huyendo de la muerte. Aquí nos vamos a morir. Y huyó, y acabó que encontró la muerte en el territorio del enemigo. Porque llegando allá, muere Elimelech. ¿Me están siguiendo? Bueno. Abraham, en las Escrituras, voy a ir usando ejemplos bíblicos para que podamos entender el mensaje. Abraham en Génesis, vamos a Génesis 12:10. Algo parecido, las circunstancias alrededor de Abraham eran casi igual con la que hubo con Elimelech. ¿Qué dice ahí? Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Parecía una solución bien fácil, lo más práctico, lo más sabio hacer ese momento. ¿Sabe dónde estaba Abraham cuando vino el hambre sobre la tierra? Estaba en Betel. Abraham levantó un altar allá, adoró a Dios. Pero vino el hambre. Y cuando viene el hambre, queridos, mira, hubo hambre en Belén, volviendo un poquito. En Belén había mucha gente piadosa. Mucha gente piadosa, gente que buscaba a Dios, honraba a Dios, gente buena. Pero aún los piadosos sufrieron a causa de la rebelión de los demás. ¿Se dan cuenta? La pasamos todos. Y aquí en Génesis 2:10, Abraham simplemente, vámonos a Egipto. Vamos a huir de la situación. Fueron a Egipto. Si tú lees lo que sigue en la historia de Génesis 12, te vas a dar cuenta que Abraham se metió en un problemón en Egipto. En un problema. Primero, que su mujer, Sarai, era hermosa. Faraón vio la mujer de Abraham. Y cuando le preguntó quién era ella, en vez de que diga él, es mi mujer, dijo, es mi hermana. Y Faraón se la llevó al palacio. Y Dios, viendo esa situación, Dios allá viendo, porque de Abraham iba a salir la descendencia, ¿no ve? De su pueblo, el linaje del Mesías. Dios entonces se puso celoso con esa situación, agarró y hirió la casa de Faraón. Y Faraón comenzó a tener problemas, y Abraham está ahí, está tranquilo, ¿no? Y Faraón allí
lleno de enfermedades y problemas y todo. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Entonces tuvo un sueño. Dios le habló a Faraón: mira, ten cuidado, no toques en esa mujer porque ella es la esposa. Faraón agarra y llama a Abraham y le da una reteada. ¿Cómo me haces esto? ¿Por qué no me has dicho? Ahora hubiera sido culpable ahora en otras palabras, iba a morir. Dios me iba a matar aquí porque me has mentido. Yo con un corazón sincero la he tomado para llevarla a mi casa. Así fue. Abraham se metió en ese lío porque descendió a Egipto, huyendo de la prueba. Y ¿sabes qué? Faraón le dijo: sal de aquí, vete, no te queremos un día más aquí, vete. Lo empuja a Abraham para que salga de Egipto. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? En Génesis, vámonos al capítulo 13. Estamos en el 12, vamos al capítulo 13. Versículo 1 dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Cuál era la solución? Volver, salir de Egipto, pero no era salir a cualquier lugar. Tenía que volver al lugar de donde había salido antes. ¿Me están entendiendo, familia? Volver al lugar, volver al altar que había levantado y volver a adorar a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos quiere bendecir? Pero la bendición de Dios viene en el lugar donde es su voluntad, donde Él nos ha plantado. Pero nosotros a veces nos movemos, porque bueno, aquí hay pruebas, entonces nos movemos y queremos que venga la bendición. Y sabes que la bendición viene, pero como no estamos en el lugar, no somos alcanzados. ¿Me están entendiendo, familia? Abraham tuvo que, pianito allá, volverse a Betel nuevamente y al altar. Pero en esa salida a Egipto, en esa ida a Egipto, cuando salen de Egipto, Egipto pone la semillita en la familia de Abraham. Ahí sale Abraham, Sara con Agar. ¡Pin! La semillita. Es grave las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Saben quién fue Agar? La madre de Ismael. El varón, ese joven que fue un problema después y hasta hoy es un problema. ¿Están entendiendo? Agar peleaba con Sarai, Ismael con Isaac. Fue todo un lío, Abraham tuvo que despacharlos. Pero ¿de dónde se agarraron a Agar? En Egipto, en esa escapadita de Egipto. Bien. Génesis 35. Uno. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Lo mismo Dios hizo con Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob huyó de su casa? En el camino durmió,
tuvo un sueño, era un sueño profético, se despierta y dice, este lugar es terrible, agarró una piedra y derramó aceite y puso por nombre Betel. Cuando Jacob sale de la casa de su suegro para comenzar ahora su vida en el propósito de Dios, Dios le dice, vete a Betel. De ahí va a comenzar la cosa. Vuélvete a aquel lugar y levanta un altar. Así es, querido, cuando vemos estas cosas, ese mover de Dios, pasamos a conocer cómo trabaja Dios, cómo se mueve Dios. Dios no es un Dios desordenado. Nuestro Dios no es un Dios de desorden. Cuando lo conocemos a Él, vemos cómo se mueve Él. Entonces, mira cómo guió a Abraham, cómo guió a Jacob en la historia. Así se mueve Dios. Entonces, no podemos, queridos, en la vida cristiana, en la vida de fe, no podemos huir de las pruebas, no podemos escapar de las pruebas. El salmista David dice, mira lo que dice en el Salmo 55, Salmo 55, versículo 6. Aquí el salmista está escribiendo este salmo cuando estaba siendo perseguido por sus enemigos. Era una prueba que vino sobre el salmista. Y él entonces, mira lo que él dice aquí en versículo 6. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Eso era lo que sentía David. De tanta prueba que venía a su vida y tanta lucha, los enemigos queriendo matarlo, amigos cerca de él también queriendo. Y él dice, ¿cómo me gustaría tener alas y volaría lejos, huiría? Era el deseo de él. Pero ¿cuál es el consejo de Dios? Vamos a Isaías. Isaías 40. ¿Cuál es el consejo de Dios para las pruebas? Vamos al versículo 31. Isaías 40, 31. No huyamos de las pruebas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Queremos alas, pero no es para huir lejos de la prueba o de la situación, de las circunstancias. Queremos alas para levantar alas como águila y sobrevolar, pasar por encima, amén, vencer la dificultad y aprender lo que el Señor quiere enseñarnos en medio de toda esa situación. Entonces, volviendo a la historia de Ruth y del libro de Ruth, Elimelech, como un buen padre, quería lo mejor para su familia. Pero él tomó una decisión independiente y puso en riesgo el propósito de Dios en su vida. No vale la pena, queridos, tomar una decisión independiente, una decisión así a la rápida, y esa decisión vamos a poner en riesgo el propósito de Dios en nuestra vida. No. Cuando Satanás
fue a tentar a Jesús, él comenzó con eso. Miró su situación. Mira, estás con hambre. Viejo, vas a morir. 40 días sin comer. Di a estas piedras, si tú eres hijo de que se conviertan en pan. Satanás, lo primero, el bienestar físico, el bienestar natural, así como Elimelech. Hay hambruna, nos vamos a buscar en otro lugar. No queremos sufrir nuestros cuerpos. Lo mismo Satanás con Jesús. Estás con hambre. Si eres hijo de Dios, que se conviertas, porque estás muy flaco, hoy. Te vas a morir. Buscó primero lo natural, pero el Señor Jesucristo estaba enfocado en lo espiritual. Este es nuestro enfoque. El propósito de Dios, complacer a su Padre. Antes de cualquier cosa en lo natural, primero voy a complacer a mi Dios. Amén. Ser fiel a Él, ser leal a Él. Nada en esta vida, cualquier ofrenda que venga aquí a ofrecer, que va a poner en riesgo mi lealtad, mi fe, mi confianza en el Señor, no vale la pena. Lo que habló Cory hace un ratito. Jesús dijo: apártate de mí, Satanás, porque estás pensando en las cosas de la tierra. Para eso vine, para la cruz. Pablo dijo: estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir. Pablo dijo: no estimo mi vida como preciosa, con tanto de que cumpla el propósito por el cual el Señor me ha llamado. Amén, queridos. Amén. Ahora, Elimelech entonces tomó esa decisión, una decisión equivocada, ¿no? Se movió para otra tierra, tierra de los enemigos. ¿Quién eran los moabitas? ¿Quiénes eran los moabitas? Los moabitas surgieron de una relación incestuosa de Lot con sus hijas. Lot tenía 2 hijas. Y como ellos vivieron en Sodoma, aprendieron de los sodomitas toda esa inmoralidad. Entonces las muchachas emborracharon a su papá, tuvieron intimidad. Y nació el hijo de una y después nació de la otra. De ahí surgieron 2 naciones, los moabitas y los amonitas. Y como vivieron en Sodoma, aprendieron toda esa, esa nación, ese pueblo, los moabitas, crecieron adorando ídolos, dioses, y alentando a la inmoralidad, al sexo y todo eso. Entonces, la adoración a sus dioses era toda una mezcla. Habían dioses que eran con sacrificios humanos, tenían que derramar sangre de personas. Esa era los moabitas. Eran judíos. Eran enemigos de los judíos. En Deuteronomio, vamos a ver rápidamente Deuteronomio, capítulo 19. Deuteronomio 23. Deuteronomio 23. Versículo 3. Deuteronomio 23, versículo 3. Mira lo que estaba escrito allá. Deuteronomio 23,
3 al 6. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, en Mesopotamia para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Eso era lo que había. Mandamiento de Dios para el pueblo de Israel, que jamás deberían recibir los moabitas ni amonitas, ni orar por ellos, ni desear la paz de ellos para nada. ¿Por qué? Porque ellos alquilaron un falso profeta para poder maldecir a Israel, y Dios cambió la maldición en bendición. Cuando Israel salió de Egipto, cruzando el desierto, yendo hacia la tierra prometida, pasaron cerca del territorio, y cerca de ellos no dieron agua ni pan al pueblo de Dios. Teniendo agua y pan podían haber dado. Siendo hijo, siendo sobrino de Abraham, un pariente un poco distante, pero había algo ahí. Ellos no hicieron nada, se hicieron los locos. Y una ocasión quisieron emparentar con el pueblo de Israel, y a raíz de eso murieron 24,000 israelitas, porque vino juicio de Dios. Dijo no, no y no. Porque ellos van a desviar sus corazones tras los ídolos, tras la inmoralidad, tras otros dioses. Entonces no, Dios ha sido bien tajante en esto. Ahora, Elimelech sale de Israel y se va a Moab, donde no tenían que ir, donde había mandamiento de Dios. No. Y como ya se cometió un error, tras un error viene otro. Los hijos se casaron con moabitas, donde había mandamiento sobre eso. No deberían. Hubo un rey moabita que invadió Israel y subyugó la nación de Israel por 18 años. Los tenía ahí, cobrando impuestos de Israel, en el territorio de Israel. Eran terribles, eran orgullosos, en fin. Entonces Dios no los quería para nada, y Dios prohibió a su pueblo de que se relacionen con ellos. Las consecuencias que vino sobre Elimelech: muere Elimelech, y mueren después sus 2 hijos. Salen de Belén huyendo de la muerte, encuentran la muerte en la tierra del enemigo. Pero un detalle aquí: el nombre Elimelech quiere decir Dios es mi rey. Significa mi Dios es rey. Pero era el nombre nomás, porque en la práctica no pasaba nada. Elimelech era independiente. Es una pena eso. Y el nombre de su hijo, uno de ellos, era Mahlón y Kelión. Mahlón quiere decir enfermo. Kelión quiere decir debilitado, frágil. Y Noemí, la mamá, la esposa, quiere decir placentera, deleitosa, agradable, dichosa. Al salir del pueblo de Dios y ir a la tierra de los enemigos, Elimelech no vivió su propósito, no cumplió su propósito. Los únicos que cumplieron su propósito como a consecuencia de eso eran sus hijos, porque uno era enfermo y el otro era débil. Y conforme su nombre así fue. Pero Noemí también, que tenía un nombre agradable, no vivía,
no se consideraba dichosa, ni era agradable ni placentera, sino que estaba en amargura porque quedó viuda de su esposo y perdió los 2 hijos. No tenía alegría, no tenía nada. Y ahora Noemí agarra lo poco que tiene, sus 2 nueras, y se va a Belén, porque oyó que en Belén Dios había visitado a su pueblo y dado pan. Dios no los visitó a la familia que salió allá. Dios visitó su pueblo. Y al oír esto, Noemí entonces, vámonos a Belén. Pero, ¿cómo me voy a ir con esas 2 muchachas? ¿Cómo voy a ir con esas 2 moabitas? No, ella sabía lo que era los moabitas. No puedo llevarlas. Hay una ley, no se puede. Y Noemí entonces trató de persuadirlas a que se queden, que vuelvan a la casa de su padre. Y una de ellas se despidió y volvió orfa. Pero Ruth, ahí es donde vemos los designios de Dios. Ruth, queridos, ¿quieres saber cómo son los designios de Dios? Vamos a Daniel 4:35. Daniel 4:35. Daniel 4:35. Mira lo que dice. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Está hablando de Dios. Él hace como Él quiere en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. ¿Y quién le puede hacer frente y decir, ¿qué haces? Así es Dios. En el Salmo, mira, Salmo 33:11, Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Él es para siempre y sus pensamientos sobre todas las generaciones. Él hace como Él quiere. Y aquí llega esta muchacha Ruth, moabita, y Ruth se para cuando su suegra le está diciendo, volvete a la casa de tu padre, volvete a tus dioses. Ruth se para y dice así, versículo 16, Ruth 1:16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Está con mayúscula. Está refiriéndose a Dios. Versículo 17. Donde murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, el Dios Todopoderoso, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Invocó el nombre del Señor. Pregunta, ¿de dónde esa muchacha, siendo moabita, habitando en medio de su pueblo, pasa a sujetarse y a ponerse bajo los designios de Dios, a amar a Dios, a escoger entre su pueblo y el pueblo de Dios, entre el Dios de su pueblo y el Dios del pueblo de Dios? ¿En qué momento? Seguramente en la familia ya ella oyó algo, no mucho, pero lo poco abrió en ella una fe tan grande que la hizo tomar una decisión. Y él estaba en su pueblo,
Pero dijo, no, yo voy a ir contigo. Tu Dios va a ser mi Dios también. Era Dios. Dios en su gracia, en su misericordia infinita, trayendo y en medio de toda ese caos, Dios sembrando un fruto que iba a cosechar más tarde en la vida de Ruth. Porque Ruth, cuando vuelve con Noemí, ella al entrar a la tierra de Israel se pone bajo la bendición de Dios. Era lo que Dios quería, que salga de allá y entre en la tierra bendecida, en la tierra prometida. Que entre al atrio, que entre al lugar de la bendición de Dios. Era lo que Dios quería. Cuando Ruth entra en la tierra de Israel, pasa a venir sobre ella la bendición de Dios, porque Dios había determinado que los extranjeros deberían ser bien acogidos. Ella no sabía eso de la ley, que era prohibido, que moabita, ella era una extranjera. Pero como moabita, era más que una extranjera, era como una extraterrestre. Era peor para el pueblo de Israel. Pero ella se pone, y ella entonces, al estar bajo la promesa de Dios, ella comienza a actuar. Ella no simplemente recibe la promesa, sino que actúa. Busca un campo donde recoger espigas para comer. Era la cosecha. Ellos llegaron en medio de la cosecha de la cebada. Y 2-3 meses después iba a comenzar la cosecha del trigo. Era un tiempo de fiesta en Israel, después de tanta hambruna. Y Ruth entonces, bajo la promesa de Dios, comienza a trabajar. La fe sin obra es muerta. Estamos orando por lluvia, pero si no preparamos el terreno, ¿no ve? Comenzó a trabajar, comenzó a cosechar, a cosechar. Ella no sabía de quién era el campo, no sabía, no había nombres que distinguían los campos allá. Ella fue a un campo, pero fue Dios guiando sus pasos. No hay coincidencia en las cosas del Señor, no hay casualidad en las cosas del Señor. Hay citas divinas, hay propósito. Dios guió los pasos de Ruth a ese campo. Ahora mira lo que dice aquí el versículo, capítulo 2, versículo 4 de Ruth. En ese día que Ruth está allí espigando, dice aquí, y he aquí que vos vino de Belén. El hombre está en la ciudad. Ese mismo día viene al campo. Y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, saludándolos, ¿no? Versículo 5. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? El hombre llega en su campo, está saludando a sus empleados, sus capataz. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Parará, y el hombre también le está respondiendo el saludo. Y de pronto los ojos de vos se van hacia Ruth. Y él interrumpe la charla de su empleado y le dice, ¿de quién es esta muchacha? Era una extraterrestre. Y el hombre dijo, ella vino con Noemí de Moab, es la viuda. Y llegó aquí y pidió permiso para recoger las espigas y está trabajando hasta ahora, no ha descansado para nada. Y vos lo deja hablando al hombre y se va hacia Ruth. Se va hacia Ruth. Una extranjera, una moabita. Él da el primer paso y le dice, hija mía, he oído de ti. ¿No ven ahí algo muy parecido con Cristo y la iglesia? ¿No ven ahí
que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Él nos dio vida. No vemos ahí que cuando nosotros no éramos pueblo, no éramos nada, éramos extranjeros, enemigos de Dios, Él viene hacia nosotros. No tenemos ni valor de ir hacia Él, de mirarlo a Él, sino que Él da el primer paso, hizo voz, fue a ella. Hoy nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Es una historia de amor esto aquí, es nuestra historia. ¿Quién éramos nosotros? Pero Él, en su designio, Dios está allá viendo el momento en que vos la mira y la ama, va hacia ella, la acoge. Mira el capítulo 2, versículo 8. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Era una expresión cariñosa. Ni pases de aquí. Aquí vas a estar con mis criadas. Mira bien el campo que sieguen. Siégalas, síguelas. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Vos le está dando todo aquí, le está cortejando, supliendo sus necesidades. Lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Sacándonos con amor eterno te ha amado. Dice que estábamos en el desierto, allá botados en el desierto, envueltos en nuestra sangre, dice la palabra. Y Él fue y nos acogió, nos recibió y nos dijo: hija mía. Versículo 10 del capítulo 2, la condición de ella. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Ella reconoció su condición. No se hallaba digna de que el amo de la cosecha, el hombre rico, el dueño de todo eso, dirija a ella las palabras y le abra sus bienes allí, su beneficio para ella. Ella la misma condición nosotros. Cuando vamos al Señor y decimos: Señor, no es porque soy digno, no. Es por ti. Es por lo que tú eres. Porque he hallado gracia ante tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. Versículo 11. Y respondiendo Boaz le dijo: he sabido lo que tú has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué historia de amor, ¿sabes? Vamos a parar por aquí porque la hora ya se fue. Pero esta historia no termina ahí. Te voy a contar un poquito rápidamente. Este hombre era el único hombre que podía rescatar la herencia que Elimelech había dejado. Y junto con la herencia, la heredad, venía Ruth y dar descendencia a la familia de Noemí. Era el único hombre. ¿A dónde llega esta muchacha? Pero ella no se porta como orgullosa, como era la característica de su pueblo. No se porta como una mujer cualquiera. Ella se humilla delante de su Señor. Ella reconoce su situación. Y el hombre la protege. El hombre suple sus necesidades. ¿Y sabes qué?
ella conquista el corazón de Booz. ¿Y sabes cómo termina la historia? En bodas, en una fiesta, en un matrimonio. El hombre la toma por mujer y engendran un hijo. Ese hijo se llama Obed. Y Obed engendra a Isaí. Isaí engendra a David. Y de David sale Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Él. De cómo una moabita llega a habitar la casa de Dios y entrar en la genealogía de Cristo. ¿Sabes cómo, queridos? Lo que aprendemos en Ruth, en el libro de Ruth, es que donde la ley nos excluye, la gracia nos incluye. Amén. Por eso dice el apóstol: por gracia sois salvos. Por la ley no podemos, pero por la gracia sí puedo. Porque su gracia se manifestó, su amor ha sido derramado y Él nos ha dado las riquezas. Amén. Noemí, Ruth, cuando se casó con Booz, ella pasó a ser dueña, o sea, tuvo la riqueza y rescató la heredad, la herencia. ¿Qué hace ese libro ahí? En medio de todo un caos surge la historia de amor. Es un libro que habla de la ley, de la gracia. Es un libro que habla del pueblo de Dios. Es un libro que habla de amor, pero es un libro que habla de cosecha. En medio de lo que Dios, del caos de este mundo, lo que vemos, queridos, Dios está levantando una historia de amor. Tu vida es una historia de amor, pero al mismo tiempo Dios está cosechando. En medio del caos hay una historia de amor y hay una cosecha, y Él nos quiere en esa cosecha. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito eres para siempre. Vamos a ponernos de pies. Todos, agradécele al Señor. Pienso que es el momento para que les diga hoy, ahora o mañana o después en tu casa, exprésale tus palabras más amorosas al Señor. Te amamos, Señor. Te adoramos, Jesús. Bendito eres para siempre. Gracias por habernos recibido. Gracias porque nosotros no entendíamos, pero tú en tu destino, en tu soberanía, nos fuiste guiando. Guiaste nuestros pies hasta tu casa, hasta tu presencia. Nos guiaste, nos limpiaste, cambiaste las vestiduras, así como Ruth, que cambió sus vestiduras de viudez por las vestiduras ahora de una boda, de una esposa que va al encuentro de su esposo. Cambia nuestras vestiduras, Señor. Padre, límpianos de todo sentimiento de soledad, Señor, sentimiento de fracaso, porque nuestro pasado tal vez no era lo más hermoso, no fue lo mejor. Pero, Señor, dejamos lo que queda atrás, porque hay algo nuevo. Hay un tiempo de cosecha, y en medio de la cosecha hay una historia de amor, de pacto, de boda. Y nosotros estamos ahí, Señor. Gracias, 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 Señor. Bendito eres para siempre. Amado mío, amado nuestro. Bendito eres para siempre, Señor. Gracias, Padre. Agradécele al Señor, agradécele, no te canses de agradecer, querido. Amén. Dios bendiga. Eso sería todo.